Y ahora yo le quería preguntar a Manuel sobre Latinoamérica. Latinoamérica está pasando por un momento interesante a partir de yo creo que lo de Argentina es clave, ¿no? Se ve que esto no era una cuestión que ya estaba retirada, sino que los recursos energéticos, naturales, están en primer orden de las cosas, pero hay también otros matices, ¿no? Cuba, que está enfrentándose a un cambio por la cuestión del tiempo y de todas maneras parece que va a llegar ciertos matices. Venezuela parece que Chávez tiene respaldo, pero posiblemente hay ahí también algún reacomodo. Brasil, etcétera. ¿Cómo ves tú la situación de esta parte del mundo? Es curioso porque vimos una paradoja, ¿no? Europa se latinoamericaniza y Latinoamérica se europeiza, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que, ¿qué buscan todos los cambios que se están dando en América Latina? Tener más Estado, tener derechos sociales. Lo que era Europa hace 20, 30, 40 años. Controlar, tener derechos sociales, tener derechos laborales, tener buenos servicios públicos y de calidad. Todo lo que se está deteriorando en Europa por el chantaje, entre comillas, de los llamados mercados, en América Latina, después de haber hecho un ciclo neoliberal completo, se está intentando recomponer y reconstruir. Y yo creo que eso es muy positivo para el conjunto de América Latina. Es decir, que lleven gobiernos democráticos, que se enfrenten de alguna manera al control que los poderes económicos y mediáticos tienen sobre estos gobiernos y que pongan al frente de sus inquietudes los intereses populares, los intereses de los más pobres. Este es el territorio del mundo con mayores desigualdades de América Latina. Y se va creciendo paralelamente, el crecimiento económico se está dando muy globalmente, pero eso no chorrea, no llega abajo y se genera una enorme frustración. Las revoluciones no vienen porque se viva muy pobremente, las revoluciones suelen venir cuando se vivía bien y de pronto se empieza a vivir mal, y sobre todo porque las expectativas de que algo te tocará a ti del crecimiento, cuando sistemáticamente se frustran, eso en la gente crea una enorme inquietud. La frustración se puede convertir en impulso de liberación. Y eso que usted menciona, en el caso de nuestro país, del Perú, nosotros tenemos un cierto retraso ideológico político. En los años 80, cuando América iba hacia el neoliberalismo, aquí teníamos un presidente estatista. Después, en la actualidad, cuando se produce el viraje y se va hacia gobiernos distintos, progresistas, etcétera, aquí el neoliberalismo se consolida de alguna manera y la esperanza que tenía el país en un gobierno distinto, por decirlo de alguna manera, alguna orientación no neoliberal, está ahorita en cuestión. Yo entiendo que usted lo ha conocido, Ollanta, en los años 2006, ha estado cerca de él. ¿Y qué reflexión le suscita ver ahora al presidente que parecía que iba a ser él el cambio, atrapado, encerrado, modificado? No conozco bien, ¿no? Lo digo con toda franqueza, no para eludir la pregunta. No conozco bien los detalles, ¿no?, del país, ¿no? No conozco bien cómo se hacen las cosas y qué mecanismos se implican, ¿no? Pero tengo más bien la impresión de que habrá que juzgar a Ollanta Humala, como por ejemplo a Lula, por un periodo completo de mandato, ¿no? Yo creo que aquí hay un problema muy sutil, ¿no?, en este país, que se está creciendo económicamente mucho, sí, pero el modelo, de mi punto de vista, es inviable, también no es sostenible. Entonces, ¿cómo transitar a un nuevo modelo sin poner en peligro el crecimiento actual del país? Y yo creo que sobre esa difícil tijera política es donde se está moviendo Ollanta. Ahí está la retención, justamente, creo, independientemente de Ollanta, ¿no es cierto? Dicen, no se pueden variar las vigas maestras, entre comillas, porque ese es el punto en el cual el crecimiento se desacelera, porque la inversión se va a retraer. Yo tengo la impresión de que eso tiene más de ideología que de realidad. Es decir, yo creo que muchas veces esto mismo de Repsol en Argentina, ¿no?, se están generando unos miedos, unas cosas, pero al final no se va. Algo parecido hizo Evo Morales y están allí. Sí. Antes se llevaban el 70 al 80% y ahora se llevan el 20%. Que es un montón de plata. Que es un montón de plata. Pero ¿por qué se van ahí si es el negocio del siglo?
llevarse el 30% de esos negocios del siglo. Nadie se va de estos países, porque es un inmenso negocio. Lo que hay que tener es la inteligencia, la capacidad y el coraje para, de un lado, no poner en peligro un crecimiento actual, que sabemos que es un crecimiento no incluyente, sino excluyente, pero a su vez, partiendo de ese propio crecimiento, iniciar la transición de una manera consensuada, pacífica, a un nuevo modelo que sea sostenible, social, política, económica y ecológicamente. Sí, y yo creo que no es pequeña cosa ese reto. Claro, y es una guerra, porque los medios de comunicación, usted sabe cómo están, son partidos políticos casi los medios de comunicación, ¿no? Eso es un fenómeno nuevo latinoamericano. O sea, hoy en todos estos países la característica más significativa es que los medios de comunicación están sustituyendo a la derecha y convirtiéndose en ellos en los guardianes, en los perros guardianes del poder y del modelo neoliberal. Y eso tarde o temprano tendrá sus costes para la misma prensa. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que la gente se va a cansar y van a tomar medidas. Por ejemplo, tener televisiones y medios de comunicación públicos o gestionadas en sistemas semipúblicos. Es decir, y que se acabe el monopolio, no de la libertad de prensa, sino de la libertad de empresa, que es muchas veces lo que hay detrás de la famosa libertad de prensa, que es el derecho de una minoría a tener el monopolio de la información y del control de los medios de información al servicio de intereses de minorías. Y yo creo que eso tiene una enjundia muy grande. ¿Por qué? Porque eso prostituye la democracia y la igualdad jurídica entre todas las personas a la hora de elegir un gobernante o una gobernante y a la hora de defender o no defender los derechos populares. Manuel Monarego ha estado con nosotros, el tiempo es breve, pero creo que sus reflexiones han contribuido mucho a los televidentes que nos siguen aquí en RBC, desearles la mejor de la suerte. Mañana usted va a estar ¿dónde para la gente que quiere escuchar? Yo mañana estoy en la Ricardo Palma de la calle Arequipa, en el Centro Cultural Corihuasi, si no me equivoco, ¿no? A las 6:30 intervengo yo y Edgardo Lander con nuestro maestro y amigo Aníbal Quijano, que es un gran maestro de ustedes y mío. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias por su presencia y nos reencontramos en alguna parte del mundo en algún tiempo y los elefantes por delante siempre, ¿eh? Efectivamente, porque siempre va alguien que se le ocurra matarlo. Muchísimas gracias a Manuel Monarego y ahora...